Muy buenas noches, qué gusto reencontrarnos acá, como siempre, en Mega TV, haciendo Conversando la Noche, que es un espacio dedicado exclusivamente a un invitado o invitada que tenga una presencia importante en algún estrato de la sociedad, ya sea el ámbito cultural, profesional, el ámbito también del deporte a veces, otras veces hacemos la política. Hoy vamos a hablar con un emprendedor nato que dedicó toda su vida justamente a esto, a emprender, a generar fuentes de trabajo, a generar ideas para justamente seguir adelante con sus empresas, pero también con sus respectivos gremios en los que ha estado. Hoy dedicado de lleno a este gremio tan importante de las pequeñas y medianas empresas. Para muchos, el motor que moviliza a un país como el Paraguay. Pero vamos a preguntarle bien por qué se tiene ese concepto de las MIPYMES y qué necesitan ellas para crecer, para desarrollarse. Es el arquitecto Luis Tabela, nuestro invitado. Presentamos esta semblanza y comenzamos a conversar la noche con él en un minuto. Luis Rodolfo Tabela Hamuy es arquitecto graduado de la Universidad Nacional de Asunción en 1982, con más de 42 años de experiencia en el sector industrial y de la construcción. Actualmente se desempeña como presidente de la Cámara de Mosaicos de Paraguay y presidente de la Federación Paraguaya de MIPYME, FEDEMIPYME. Desde 1982 es propietario y director de Equipa SRL. Del 2012 al 2018 fue vicepresidente primero de la Unión Industrial Paraguaya UIP. Fue miembro fundador del Consejo Directivo de la Universidad Paraguaya Alemana UPA del 2014 al 2016. Es vicepresidente de CEPROCAL, Centro de Productividad y Calidad, además de ser presidente de CPL, Centro de Producción Limpia. Luis Rodolfo Tabela Hamuy, nombre completo. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo te va? Pero muy bien, Mario, un placer estar contigo. No había pillado tu apellido Hamuy. Había muchos médicos Hamuy, había gente que se movía mucho en el ámbito académico también. Mucho. Mi tío, el hermano de mamá, médico Hamuy, tiene dos hijos médicos. Claro. Sí. También tiene sobrinos médicos. Claro, en Paraguay pues así hay familias dedicadas enteras. Así mismo. ¿No te agarraron a vos para la medicina? No. Yo fui a la arquitectura. A la arquitectura, bueno. Era otro. Estaba viendo acá, recibido en 82 en la Facultad de Arquitectura de la UNA, ¿no? Así mismo. ¿Y qué hiciste ahí al principio? Famoso que te vas, primero sos dibujante. Yo estuve por la facultad y me acuerdo con mucha alegría haber dibujado para Curti Paz, por ejemplo, o para Toto Fernández. Y era un trabajo hermoso, te ibas a dibujar a mano todos los planos de un edificio, incluyendo fachada con tinta, con rapidógrafo. ¿Te tocó esa época? Sí, no, ahí cada vez que teníamos que entregar proyectos eran los trabajos hasta las 3, 4 de la mañana, mucho café, pastillitas para no dormir, no había para poder AutoCAD. entregar. No había AutoCAD, no había nada. Sí. Eso era más a pulmón. Ajá. Sí, yo empecé a trabajar cuando estaba, a partir del tercer curso ya te permitía trabajar porque ya era solamente de mañana o de tarde y teníamos mediodía para empezar a trabajar, el famoso dibujante. Aprendí un montón de cosas porque realmente vos aprendés las cosas prácticas, digamos, cuando te vas a la empresa, te envían a la hora, claro. Vos tenés que ser chofer, vos tenés que ser dibujante, aprendí a hacer maqueta. También. Aprendí a hacer maqueta en el cuarto, en la empresa, pero en esa época trabajábamos sábado, domingo haciendo maqueta, o sea, fue una época muy linda, fue Ahora muy has pasado linda. por lo de Tarazona también. Tarazona era todo, Tarazona era compañero mío. Qué bárbaro, qué leyenda. Mío. Algún día hay que escribir la historia de Tarazona, un peruano que se instaló en Paraguay y que nos enseñó a todos a hacer maquetas. Era un artista, Era un artista, y eran maquetas lindas las que se hacían. ¿Se usa todavía maqueta? Poco. Yo creo que es más volumen. En este momento estoy medio alejado de la facultad, pero creo que se usa más volumen, no tan detallado como hacíamos nosotros en nuestra época, que teníamos los 4 talleres famosos. Claro, pasaste por el taller de Natalio Vareiro, me decías, otra eminencia. Teníamos grandes profesores. Sí, taller Pozo, Ugarriza, Vareiro. O sea, eran talleres espectaculares, ¿verdad? O sea, ¿a vos te sirvió tu formación académica? A mí me sirvió. Yo terminé en el 82. En el 81 tuve una oportunidad de alquilar una baldosería pequeñita. Mira. Y bueno, la alquilé. Ahí aprendí más o menos cómo funcionaba ese mundo.
Alquilé 1 año y medio. A los 1 año y medio el dueño me volvió a pedir y entonces abrí la mía. Una pequeña empresa, una microempresa. Sí. Recuerdo bien, con una prensa ya eléctrica, con una pulidora. Y empecé a trabajar. En el 82 alquilé una propiedad hacia Interramada, que hasta hoy estoy acá, 4 o 5 cuadras de la radio. En esa época era alejado de Asunción. No, era lejos, me decían, ¿por qué te vas a ir tan lejos? Pero como vivo en Lambaré, entonces para mí era una belleza, 5 minutos de mi casa, fantástico. Y bueno, así arranqué en el 82, hoy tenemos 42 años de vida la empresa. Sí. Y hacen principalmente pisos. Básicamente arrancamos con pisos de granito. Ajá. En esa época era calcáreo, todavía se usaba la famosa veredita, el calcáreo. Y después eso se fue dejando de usar y nos especializamos en granito, interior, exterior. Después fuimos innovando, empezamos a traer el canto rodado, que se puso de moda una época, los baldosones de cemento, después los antideslizantes que empezaron a entrar y después nos especializamos en todo lo que sea bordes y pisos atérmicos. O sea, vos arrancaste como la típica pyme. Yo hasta hoy soy una pyme. Hasta ahora, bueno, creciste bastante. Crecí bastante, pero sigue siendo una pyme. Ahora, ¿quién te acompañó en esa aventura, digamos? Al comienzo, mi ex señora, digamos, cuando hice la apertura, y luego ya solo. ¿Y tu viejo qué hacía? No, papá era comerciante. No era el rubro. Papá era comerciante, vendía en el interior, estaba en la parte textil, era totalmente otra cosa. Yo me metí más, primero porque en esa época tus primeros clientes eran tus compañeros, y en la facultad éramos 200, ¿verdad? Y a través de eso empezaste a tener amigos ingenieros, arquitectos, y ahí me fui entusiasmando porque dije, bueno, hago la profesión y hago la empresa. Una cosa está ligada con la otra, pero jamás pensé que iba a crecer tanto, ¿verdad? Claro. Qué interesante esto, porque en cierta etapa de la vida, el estudiante recién recibido necesita algo para sustentarse. Y todavía como dibujante nomás le pasa todo, ¿verdad? O como practicante es poquito lo que ingresa. Igual vos mantuviste las dos líneas o ya te dedicaste solamente a la empresa, dejaste la arquitectura formal, digamos. No, mantuve las dos líneas durante mucho tiempo. Pero hoy, digamos que el 70% es la empresa. Y el 30% es arquitectura, ¿verdad? Correcto. Más brindando servicios. Pero no hago una arquitectura así propia como haría como si fuera solamente arquitecto, ¿verdad? Entiendo, sí. Ahora, ¿te da una ventaja el hecho de conocer la profesión cuando tenés que recomendar algo o tenés que discutir algo con tu cliente, verdad? Definitivamente. Porque tratás con arquitectos e ingenieros. Claro, sobre todo tratamos más en obras grandes, por ejemplo, vos tratás más con profesionales jóvenes que no tienen mucha experiencia y digamos, la experiencia mía desde la visión de arquitecto, más los años que ya tengo con los productos que yo vendo y ofrezco, entonces te da un background totalmente diferente, ¿verdad? Y hace 11 años, como yo siempre digo, el éxito de una empresa es la innovación y el constante desarrollo, la constante innovación. Claro. O sea, cuando hablan del emprendedor, hoy dicen que el emprendedor son los 2 primeros años y después ya se convierte en una micro, pequeña o mediana. Pero yo creo que el emprendedor es toda la vida. O sea, nosotros todos somos emprendedores en algo. En algo, ¿cierto? En algo, todos somos emprendedores. Y al emprendedor o al emprendimiento tenés que agregarle la innovación. Constantemente tenés que innovar. Nosotros hace 11 años, cuando el piso de granito, digamos, por el ingreso del porcelanato, obviamente era mucho más cómodo, más barato, era lindo. Se empezó a dejar de usar, entonces empezamos a incursionar en el área de importación y empezamos a importar cosas siempre dentro de nuestro mismo rubro de construcción, ¿verdad? Y hoy tenemos una parte que es la importadora y otra parte la industria. Equipa SRL. Yo siempre conocí como Tabela nomás, viste que acá en Paraguay es el apellido y punto, ¿verdad? Anda a Tabela a buscar tal cosa, ¿verdad? Pero bueno, Equipa se llamó del principio. Se llamó primero Equipa Mosaicos, que era una unipersonal. Y después cuando pasamos a SRL le pusimos Equipa solo.
SRL. A ver, te voy a hacer una pregunta que es clave para un chico que está mirando, un muchacho que se recibe ahora. El primer capital, ¿de dónde sacaste? ¿Quién te ayudó? ¿Te fuiste a un banco? ¿Golpeaste una puerta? ¿Un amigo? ¿Cómo fue? Realmente yo creo que siempre te tiene que acompañar un poquito la suerte y la visión. Sí. Cuando yo alquilé esta pequeña empresa, no tenía un mango. Claro, como no toda tenía un esa mango. O sea, la correa salió del mismo cuero. Claro. O sea, en ese año y medio que logré trabajar bien y logré posicionar esa pequeña empresita, ya conseguí comprar una prensa y una pulidora. Ah, claro. ¿Verdad? Después me recuerdo que en esa época estaba de moda el piso de 40x40. Sí. Y había una máquina chiquitita, muy, muy artesanal. Ajá. En Buenos Aires. Porque normalmente yo siempre iba a Buenos Aires y cuando voy a Buenos Aires recorro un poco. Claro. Y costaba, no recuerdo, costaba en aquella época, te hablo del 82, 1,5 millones. Yeah. Entonces recuerdo que papá me prestó 500.000 o 700.000 y compré la maquinita. Y básicamente eso, ¿verdad? Pero por supuesto, en esa época vivía con mis padres, entonces vos tenías mucho menos gastos. Claro, obviamente no estaba claro. Entonces tenías un montón de ventajas, pero así arranqué. Qué interesante. No olvidemos que el 82, dólar 150, un dólar a 150 guaraníes, 160 como mucho. Y también hay una realidad, hasta hace 20 años este tipo de empresa tenía unos márgenes interesantes. Sí. ¿Verdad? Claro. Después los márgenes fueron bajando. Claro. Pero en esa época te permitía arrancar un negocio. Si lo hacías bien, tenías posibilidad de posicionarte en el negocio. Como yo siempre digo, si vos tenés un negocio donde está bien administrado y donde vos brindás calidad, automáticamente podés perdurar en el tiempo. Y nosotros teníamos, o sea, nosotros digo siempre porque yo siempre le incluyo al equipo de trabajo conmigo, porque sin el equipo vos no sos nada. ¿Cuánta gente tenías? En aquella época empecé con 2. Empecé con 2. Hoy somos 15. Claro. ¿Verdad? Somos 15 en la fábrica. Después tener los instaladores afuera. Claro. Pero los instaladores están tercerizados, ¿verdad? Sí. No son personales fijos. Entiendo. ¿Verdad? O los pulidores también son tercerizados. Ya, esa es una pregunta interesante. ¿Hay un límite para hacer pequeña y mediana empresa en cuanto a cantidad de personal? Sí. Te doy más por facturación que por personal. Dale. Porque hoy vos podés tener una empresa de software con 2 personas y facturar X. Sí, o todo mecanizado en una línea de montaje, ¿no? Claro. La microempresa va hasta 650 millones. Okay. Te doy números redondos. Año. Sí. La pequeña va hasta 3.200 y la grande va hasta 7.200. Pero la mediana. Hasta 7.000. O sea, 650... 3.200 y 7.200. Ese es el límite. Límite, facturación año. Interesante. Ahí tengo que hacer la pausa porque tengo los minutos acá siempre acotados, pero a la vuelta quiero entrar de lleno en eso, justamente porque parecen números grandes para alguien que está emprendiendo, pero se llega. Claro que también hay costos que pagar, hay impuestos, hay tasas, hay toda una maraña burocrática que hay que superar también, que es lo que más temor le mete al emprendedor cuando va a comenzar. ¿Cómo se fue superando eso y si fuimos mejorando? Vamos a hablar con alguien que conoce a fondo el tema. Es el titular actual de la Federación de MIPYMES del Paraguay, así que aprovecharemos a fondo esta charla. El arquitecto Luis Tabela con nosotros, ya vuelve aquí Conversando la Noche. El arquitecto Luis Tabela Amuy está con nosotros, un gusto hablar con él, un hombre de mucha experiencia, muy pragmático porque tuvo que ir sorteando distintas etapas. Estaba pensando eso, Luis, tuvimos caídas de bancos, tuvimos corridas, momentos muy difíciles, dólar que de repente se disparó a las nubes después del marzo paraguayo, me acuerdo. Pasaste varias tormentas. Varias tormentas y a eso le tenía que sumar el contrabando, claro. Del 82 al 90, que es la época que se vendían los pisos calcáreos.
empezaron a entrar la cerámica, estas chiquititas, Mogi Guazú, me acuerdo. Charelli, chiquitita. ¿De Brasil le venía? De Brasil, venía de contrabando muy, muy fuerte. Esta es una época muy, muy dura. Después la caída de los bancos, claro, se afectó casi 2-3 años. Claro. Pero evidentemente desde que empezó a cambiar la economía, vos me hablabas de que le entrevistaste a Borda. Sí, creo que a partir de esa época empezó a cambiar un poco y se empezó a estabilizar la economía. Y la última gran crisis que hasta ahora está teniendo sus secuelas fue la pandemia. La pandemia, claro. La pandemia arrancó en el 2020, 21 siguió, fue difícil, 22... y recién ahora muchas empresas están saliendo porque evidentemente en esos primer año 2020 o 2021 accedieron a crédito y con una economía muy, muy tranquila. Claro. Absolutamente no podían pagar los créditos, claro, ¿verdad? Entonces eso se sigue arrastrando todavía. Hubo MIPYMES que tuvieron que cerrar. Muchísimas, muchísimas. Las más afectadas fueron las MIPYMES, ¿verdad? O sea, sobre todo la micro. Más la pequeña, claro, más la pequeña, claro, ese como para el sándwich. Personal, por ejemplo. Exacto, porque estos 4 sectores, como ser el de eventos, sí, toda la parte gastronómica, toda la parte de hotelería, esos cerraron prácticamente un año. O sea, sí, yo siempre digo que esos son los héroes de la pandemia. Esos sectores son los héroes de la pandemia porque yo no sé qué hubiese hecho si yo tenía que cerrar un año. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo vivió esa gente? Son los héroes de la pandemia. Ustedes por lo menos con menos demanda siguieron trabajando. Yo te digo, el 2020, el último trimestre del 2020 fue uno de los mejores años. Mira vos. Los mejores años porque la gente no salió y entonces empezó a construir y arreglar su casa porque las vacaciones le iba a pasar. No sé si vos recordás que entre diciembre 2020 y enero 2021 había 700 permisos de casas nuevas en San Bernardino. Me acuerdo. En 60 días, o sea, sí, fue un auge de la construcción de eso. Sí, eso es lo que es nomás, que raro, ¿no? Esa gente que tenía esa posibilidad hizo eso en ese momento. Otra gente no tenía esa posibilidad, obviamente, pero fue de todas maneras muy difícil para todos. ¿Se puede decir que ahora ya estamos recuperando o todavía estamos por debajo de lo que era en la prepandemia? Digo en general, no solamente de construcción, ¿no? Mira, yo creo que la construcción en los últimos 2 años ayudó mucho a la recuperación. Sí. ¿Verdad? Por las inversiones que vinieron de afuera. Correcto. Y todo el auge que tuvo en la construcción ayudó muchísimo. Se está empezando a recuperar. Estos sectores que te decía que fueron los más complicados, empezaron a recuperarse. Sí. Pero nosotros tenemos un último año, digamos, bastante duro, ¿verdad? Porque vos fíjate que nosotros dicen que tenemos una inflación del 4%, pero cuando vos te vas al súper, la realidad estamos hablando del 20, del 30 o del 15%, el promedio dependiendo del producto, ¿verdad? Correcto. O sea, no hay una inflación puede ser que el pasaje de avión, como dijeron que bajó el pasaje de avión, entonces eso bajó la No, la gente en el súper siente, obviamente. Se siente mucho y también se sintió mucho porque era de esperar cuando cambia el gobierno en la Argentina. Es una historia que podemos resolver. Perdón, en la Argentina más así, pero cuando hay transición acá también, la gente dice, te vamos a pagar ahora cuando comience el otro gobierno. Espera que arranque el otro gobierno. Te pasa un año donde para todo. Siempre. Entre la elección y la asunción del presidente de acá, ¿verdad? Sí, cuando hay cambio de gobierno siempre tenés un año parado. Qué bárbaro. Porque el que se va gastó todo lo que había y el que viene tiene que empezar con créditos nuevos y eso te lleva un año. Claro. ¿Verdad? Y me agregabas a lo de Argentina, que también es un cambio duro, un achicamiento, un ajuste muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, y acordate que los productos venían a un 50% de lo que costaba acá. Eso se acabó en diciembre. Claro. Automáticamente. Cierto. Los precios locales, digamos, estaban con un techo ahí apretado porque no podían subir por el contrabando. Claro. Cuando se acaba el contrabando empezaron a subir los precios y eso produjo una inflación de los productos, ya sea importados o nacionales. También, ¿verdad? Claro. Que era de esperarse, ¿verdad? Que era de esperarse. No podía ser eterno ese tema, ¿no? ¿Entendés? Entonces,
todo eso produjo más un cambio de gobierno que coincidió todo. Entonces tuvimos un último año bastante parada la economía. Era bastante parada. Pero como yo siempre digo, la pandemia nos trajo cosas malas, pero también trajo cosas buenas desde el punto de vista, primero la federación arranca en pandemia, se crea en diciembre del 2020, producto de la pandemia, ¿verdad? Por la necesidad que tenían las empresas y los gremios, digamos, de nuclearse por los problemas que eran transversales para todos. Y también instaló en el Estado, en el gobierno, la necesidad de las MIPYMES, porque de alguna manera las MIPYMES ocupan el 65% del empleo. Cuando pararon las MIPYMES, porque fueron las más afectadas, automáticamente se acabó el empleo. Claro, entiendo. Entonces, si vos querés recuperar el empleo, tenés que fortalecer el sector MIPYME. En cuanto a los números de economía, ¿qué nivel aporta la MIPYME? La MIPYME no te aporta más del 12-13%. ¿Verdad? No te aporta más del 13% del PIB. Sí. Pero en el empleo te da el 65%. Claro. Y si vos sumás el empleo que trabaja por su cuenta, pero no es legal, eso te da un 10 más y te da el 75%. Entonces, es importante. Después el resto ya está en la función pública o en las grandes empresas y se acaba. Y se acaba. O sea, te doy un dato que es interesante. Hay 360.000 empresas MIPYMES. Sí. De las cuales 320.000 son microempresas. Micro. O sea, el 88% son microempresas. Sí. Que son 2-3 personas. 2-3 personas. Y con una facturación baja. Sí. Y más o menos 46.000 son pequeñas y medianas. Otro dato interesante de esa micro, porque siempre se le dice a las MIPYMES que son informales. ¿Verdad? MIPYME informal. Y no es tan así. Porque de esa micro, que es donde hablan de que está la informalidad, o sea, yo te estoy hablando de empresas que tienen RUT, pero no tienen, digamos, los otros, no tienen INAN, no tienen Dinavisa, etc. Sí. De estas 320.000 micro, 220.000 facturan menos de 10 millones. O sea, son empresas de subsistencia. Claro, para llegar al fin de mes. Básicamente son de subsistencia. Sí. Entonces vos una empresa que te factura 10 o 15 millones al mes, no le podés pretender de que tenga todas las cosas legales. Claro. O no podés pretender de que tenga una persona con un salario mínimo legal, que el salario mínimo de 2.700 pasa a 3.600 con todas las cargas sociales, si vos facturás 20 millones. Claro. ¿Verdad? Entonces, como yo siempre digo, vos tenés que tener, digamos, y partir de una base de que no todas las empresas son grandes. Entonces tenés que legislar para este sector que no puede ser igual a este sector. Claro. Tenés que darle condiciones diferentes a este. Te gusten o no te gusten. Ese es el rol del Estado. Exacto. Y ahora que estamos trabajando en la modificación de la ley MIPYMES, que está en la Cámara de Senadores, le estamos tratando de dar unas condiciones diferentes a la microempresa, que es la que hay que fortalecer. Ahí quiero parar para después desarrollar eso, porque entraste sin que yo te lo diga, inclusive en lo que más quiero saber, que es cómo formalizarte. Y ya la mitad, tienen miedo los muchachos. Yo conozco muchos amigos que tienen su taller de electrónica, que arreglan televisores LED, y prefieren todavía estar medio ahí en una especie de zona de penumbra, ¿no? Porque tienen miedo de que la formalización les cueste caro. ¿Cómo se rompe eso? Y sobre todo, ¿cómo se puede modificar las reglas de juego para que eso sea posible, ¿no? Hablamos mucho con Oscar Grueso del tema, con Fernández Valdovinos, pero parece que van a ser ustedes mismos los que van a tener que forzar un poco ahí, ¿no? Vamos a hablar a la vuelta de esa modificación de la ley de MIPYMES y también de cómo uno se formaliza en la República del Paraguay, pero sin perder dinero, sin trabajar solamente para el Estado. A la vuelta con el arquitecto Luis Tabela.
Bien, estamos acá hablando con el arquitecto Tabela. A mí me entusiasma mucho su profesión porque alguna vez quise abrazar la misma profesión y todo arquitecto cree que sabe construir mejor una casa que el que construyó ahí al lado. En pocas palabras, todo paraguayo lo es arquitecto, Luis. Se explica cómo es la casa, cómo tienes el techo. Todo paraguayo. Normalmente la patrona es arquitecta. Es arquitecta, decoradora, ingeniera. Claro. Ese es normal en nuestro país. Yo creo que en todos lados debe ser así, ¿verdad? Claro, sí, debe ser. Y además la arquitectura tradicional paraguaya nos enseñó mucho el famoso corredor Lleré, por ejemplo, que dejamos lastimosamente. Qué sabios eran, ¿verdad? Porque era para que esté un poco más fresca la casa, ¿verdad? Sí, yo nunca entendí el estilo nuevo de construcción nuestro, que es puro vidrio, techos altos, y como decís vos, ya no tiene galería. No tiene galería, ¿no? Entonces el sol te da de frente, después tenés que gastar prácticamente el 20% de lo que te costó la casa en cortina. Y otros 20% en climatización. Pero cambió la arquitectura en los últimos 5 o 7 años a ese estilo minimalista. Minimalista, sí. ¿Verdad? Que yo creo que va a volver a cambiar porque para un país como nuestro no es una arquitectura práctica. Claro, sí. No es una arquitectura práctica y hoy todos, qué sé yo, hoy todos los quinchos que antes eran todos abiertos, hoy se está cerrando todo con vidrio y poniendo con aire. La idea era que a la noche uno pueda estar ahí. Sí. Pero bueno, cambió mucho el clima también, convengamos. Pero quiero volver a la parte que estábamos entrando recién. La formalización de las MIPYMES. ¿Cuál es el camino? Como vos me decías, pueden tener RUC, pero ese es apenas el comienzo. ¿Qué más se le pide a una MIPYME? Ya, vamos a suponer, o sea, uno de los problemas de la formalización es la alta burocracia para ser formal. Este número de empresas que te decía de 360.000 micro, pequeña y mediana empresa que hay, son empresas que tienen RUT. De esas no llegan o sea, hay un 40%, por ejemplo, que están inscritas en el Instituto de Previsión Social. Claro. Y hay apenas un 20% que están inscritas en el Ministerio de Trabajo. Porque el sistema decía de que vos te tenés que inscribir en cada institución. Porque no estaban interconectados las instituciones. Por separado. ¿Verdad? Hoy está interconectado el Ministerio de Trabajo con el IPS. Entonces vos tenés RUT, podés tener una cédula MIPYME y automáticamente ya estás interconectado. Ahí ganamos un paso. Hoy todavía no está funcionando bien eso. Pero creemos que para fin de año, para el año que viene, eso ya va a ser mucho más ágil. Perfecto. Pero si se te ocurre abrir un negocio en Asunción y tenés que tener los permisos que te exige la Municipalidad de Asunción, PCI, licencia comercial, instalación de cartelería, eso te puede llevar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, te puede llevar unas 50 visitas a la municipalidad, tenés que presentar los papeles, los mismos papeles, en cada departamento, o sea, tedioso, largo, donde la gente abandona. Claro. Y está ilegal. Ahí es la zona gris, digamos. Claro. Después, si vos tenés una empresa de alimentos, ¿verdad? Vamos a suponer tener una pequeña panadería, tener una microempresa, panadería, hacer 7 productos diferentes. Tenés que tener 7 certificaciones diferentes de la INAM. Cada una tiene un costo de 500.000 guaraníes. Claro. ¿Verdad? Para la microempresa hay un descuento. Pero tenés que hacer todo. Eso te exige tener un regente. 2.700.000. Claro. Y ahí va sumando. Porque se parte de una premisa falsa donde todas las empresas son grandes. Entonces es la misma exigencia para una panadería, claro, que factura 3 millones de dólares, claro, para una que factura 20 millones de guaraníes. Claro. Ahí es donde está el desequilibrio. Ahí está el desequilibrio y eso es donde tenemos que cambiar. Tenemos que darle tecnología a las empresas. Tenemos que tienen que estar interconectadas todas para facilitar los trámites, porque vos fíjate que sobre todo la micro y pequeña empresa, el propietario
es el chofer, es el administrador, es el que va al banco, hay veces se va a cobrar, el que controla la obra dependiendo del sector. Entonces no tiene mucho tiempo para hacer gestiones, ¿verdad? Y o si no, tenés que contratarle a alguien que te haga la gestión, que tiene un sobrecosto, etc. Ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es que las instituciones, llámese Senave, Dinavisa, etc., encontraron una fuente de financiamiento que se llama Fuente 30. ¿Qué consiste en? Que consiste en cobrar una tasa, que viene a ser como un impuesto. Ajá. ¿Verdad? Y eso no pasa por Hacienda. No entra dentro del presupuesto. Entonces, este año cuesta 100, el otro año suben a 200.000, el próximo año suben a 500.000, y así sucesivamente. Te doy un ejemplo así concreto. Senave. Senave te cobra 400.000 por año para inscribirte como si fuera un club. Si vos el 2024 no pagaste y el 2025 necesitas de los servicios de Senave, te cobran el 2024 y una multa otra vez, como si fuera un club. Claro. Una vez que te inscribiste ya sos socio de Senave. ¿Verdad? Casi un absurdo. Claro, o como si fuera un banco. Como si fuera un banco, ¿verdad? Y de repente, si sos importador y traes algún producto que tenga algún componente de origen vegetal, que tenga madera, entonces vos tenés que tener un ingeniero agrónomo para que te firmen la solicitud. Sí. Eso cuesta 3,5 millones. Claro. Eso es nuevo, eso fue un invento de hace 3 años. Y así se va encareciendo la formalización. Claro. Mira, yo que es mi rubro, te voy a decir, y yo defiendo los derechos de autor y de intérprete, pero si quieres abrir una parrillada o un bar, tenés que pagar también APA, SGP y otras entidades que recaudan los derechos de los autores e intérpretes. Es una vieja discusión esa, pero tiene que poner en su presupuesto que va a abrir una cosa así, porque le va a venir tarde o temprano. Exacto. Hay una inflación aparentemente de entidades, y todas estas ya tienen su propia ley y ya recaudan por sí solas nomás ya. Se mueven solas. Se mueven solas. O sea, ellos deciden este año cobrar 500.000, el próximo año cobrar 800.000, no se guían absolutamente por nada. En la municipalidad yo recuerdo que sí estaba atado a lo que decía Hacienda. Entonces había una cierta previsibilidad. Claro, o sea, pero en la municipalidad tiene, o sea, las municipalidades, el sistema igual que el Poder Judicial, tiene unas tasas que suben todos los meses de enero. Sí. Automáticamente. Sí. Pero el salario mínimo sube en junio. Sí. Entonces vuelve a subir el costo porque todo está indexado al salario mínimo. Acabo para IPS de mis empleadas y subió, había sido el IPS también. Claro. Porque está atado al salario mínimo. Al salario mínimo. Entonces el impuesto de 10 sube el 10% en enero. Ajá. Pero en junio, si el salario subió 5%, vuelve a subir 5%. Se suele decir que Paraguay tiene una bajísima presión tributaria. Pero por eso que me decís, no es tan baja para las MIPYMES. Yo lo que creo es que siempre se habla del 10-10-10. Exacto. Eso es espectacular. Sí. Pero están los impuestos indirectos. Es lo que está diciendo ahora. Los impuestos indirectos son cuando vos necesitas de estas instituciones, Dinavisa, Senave, etcétera. APA, municipio. Sí. Esos son impuestos indirectos. Otro de los impuestos indirectos es la educación. Si vos querés una buena educación, es privada, no es pública. Correcto. Si vos querés una buena salud, es privada, no es pública. Si vos querés seguridad, es privada, no es pública. Entonces andás sumando el guardia de tu cuadra, la cámara que pusiste, el hilo eléctrico que pusiste, el colegio de tus chicos. Sí. Vos ya estás pagando por un lado para que el Estado te dé eso. Exacto. No recibís o no querés ese servicio y ahí vas pagando más. Y yo te garantizo que es mucho más del 30%. Claro, ahí cambia. Más del 30%. Ahí cambia esa historia. Pero interesante tener en cuenta esto. La gente está viendo y que está pensando, no quiero más desalentarle, ¿verdad?, a lo que van a abrir su pequeña o mediana empresa. Porque igual veo que van creciendo. Además, cada pequeña empresa que se abre, yo digo, es uno menos que vaya a golpear a su presidente seccional para que consiga trabajo en la municipalidad, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Interior, que es el sistema paraguayo de conseguir empleo. Exacto. O sea, ese es un héroe el que pone su propio negocio y su sustento y el de su familia. Definitivamente es un héroe. Lo que estamos hablando son las dificultades que estamos trabajando
para disminuir las dificultades. Claro. ¿Verdad? Disminuir las dificultades. Eso es lo que se está buscando. Claro, o sea, darle tecnología a las instituciones para disminuir la burocracia va a disminuir los costos, lo cual es sumamente importante, ¿verdad? Controlar los costos del Estado para que nos vayan sumando es un objetivo, ¿verdad? Correcto. Esos son los objetivos. Pero dentro de la región, y esto siempre digo, yo soy un enamorado de mi país. Claro, todavía estamos en ciertos límites, digamos, y yo te digo, vos te vas a la región, a Mercosur, y los costos son mucho más altos. Tengo que hacer la pausa para entrar a la última parte del programa. Apasionante este tema, porque sí, eso también hay que entender. Le quiero mostrar lo que es abrir un simple boliche en el sur de Brasil, por ejemplo. La cantidad de exigencias que hay. Pero claro, a veces la comparación es también una forma de consolarse. Tenemos que mejorar acá. Ya volvemos con la última parte de esta interesantísima charla con un emprendedor, con el presidente de las MIPYMES en Paraguay, la Federación, el arquitecto Luis Tabela Hamuy. Bueno, entusiasmado con el tema de la MIPYME, no te pregunté, ¿tenés hijos, Luis? Sí, tengo dos hijas, dos nenas, te iba a decir, pero ya no son tan nenas, 25 y 27. Una es diseñadora de moda, tiene su marca, es emprendedora. La vamos a traer entonces también acá. Sí, hace 2 años está emprendiendo un negocio de ropa. Mi otra hija llegó ahora hace 4 o 5 meses de Estados Unidos, hizo producción de cine. Qué bien. Después hizo la parte de marketing y comercio. Y bueno, ahora llegó al Paraguay y eligió estar conmigo en la empresa. ¿Nietos todavía no tenés? Nietos no, todavía todavía no traten en el club. No, en política nunca te interesaste. ¿Tu señora se metió? Mi señora sí, mi señora fue concejal 3 periodos. Por Patria Querida. Por Patria Querida, acá en Lambaré, ¿verdad? ¿Y vos? Yo nunca me sondearon en algún momento, pero es muy difícil hoy incursionar en política. Tiene unos costos muy, muy altos cuando cambió la ley, demasiado altos. Entonces es complicado, o sea, es David contra Goliat. Totalmente. ¿Y vos también sos simpatizante de Patria Querida? Yo no estoy afiliado a ningún partido, ¿verdad? A ningún partido absolutamente. Pero sí, siempre buscamos lo mejor. Estoy en la actividad gremial, como algunos dicen, la actividad gremial también es política, es política gremial, obviamente. Estuve en la UIP poco más de 30 años, ¿verdad? En la junta directiva. O sea, hice mucha vida gremial y bueno, cuando pensé que ya me jubilaba, surgió la pandemia y me dijeron, bueno, tenemos que andar. Así como yo te decía cuando estábamos charlando, hay una crisis de líderes en nuestro país. Y esta crisis de líderes se da la universidad, los clubes deportivos, los gremios, y también terminan siendo en la política, ¿verdad? Claro, la representación parlamentaria, por ejemplo. En la representación parlamentaria, entonces, y nadie se preocupa, y esa es mi preocupación constante. De hecho, ¿verdad? Te metiste también en la Universidad Alemana, entraste también en el tema educativo. Tuve la suerte, digamos, en esa época era vicepresidente primero de la UIP, y nos fuimos a negociar con Eduardo Felipo, presidente en ese momento. Y trajimos la Universidad Paraguaya Alemana, fui miembro del consejo durante 4 años, del primer consejo, y bueno, después al salir de la UIP, obviamente salí también del consejo. Siempre estuve también liderando el Centro de Productividad y Calidad, CEPROCAL, que hoy es un éxito en la UIP, que fue un proyecto con la JAICA. Me acuerdo. En 2 áreas, productividad y calidad y ventas y marketing. Estuve presidiendo el Centro de Producción Limpia, que era un programa medioambiental con la Católica. Estuve como coordinador de la Expo. O sea,
Siempre estuve en el tema gremial porque me apasiona, ¿verdad? ¿Tenés confianza de con este grado de inversión que se nos otorgó ahora por la calificadora Moody's y por la macroeconomía que luce saludable, que podemos dar un salto cualitativo y cuantitativo en la economía paraguaya? Yo creo que va a ser lento. Claro. Yo creo que va a ser lento porque este tipo de cosas empieza a tener sus resultados después de 2 años más o menos. Claro, ¿verdad? no va a ser ahora. No va a ser ahora. Y los primeros resultados los va a tener el Estado porque hay posibilidad de que bajen las tasas. Eso para ellos. Pero para la economía en general, primero los resultados se dan en la macroeconomía y último llegan en la microeconomía, que es las MIPYMES, ¿verdad? Claro. Yo creo que con la modificación de la ley de compras públicas, donde hay una reserva de mercado del 20%, que hasta hoy no se cumple, ¿verdad? Que también tiene 3 años, creo que ahí puede empezar a dar un giro al sector MIPYME, porque estamos hablando de un mercado de 450 millones de dólares por año que hoy no existe. Ya. Entonces, yo creo que por ahí puede empezar a venir, digamos, una reactivación para el sector. Después, si se cumple este 5% que obliga a las compras a las empresas que ganaron hambre cero, Ajá. que también tiene que comprarle a una MIPYME, Sí. ¿verdad? Que yo no creo que lo veamos este año porque vino todo muy Claro, rápido. hay que organizarse. Pero quizás para el año que viene también podamos ver algún proceso de... Claro, no concentrar todo solamente en los grandes. No O si no, concentrar no los se distribuye grandes. nada. Y pensar en líneas de crédito reales, porque acá dicen que el sistema financiero sirve a las pymes, pero son con crédito de consumo, ¿verdad? Claro. No son créditos... Claro. Y algunos dicen, por ejemplo, de que el sector MIPYME es un sector complicado, peligroso, pero sin embargo no llega al 8% la morosidad del sector, con datos del BCP. Claro, o sea, es un prejuicio más que nada. Entonces. Por eso, entonces, exacto. Entonces, creo que por ahí estamos tratando de trabajar con AFD para que haya algún dinero exclusivamente para el sector MIPYME y que ya venga atado con la tasa máxima y que venga atado con años de gracia para que vos puedas tener, porque de repente el crédito que vos tomás y empezás a pagar los 30 días, mucho no te sirve, No, ¿verdad? no, eso es para otra cosa. Por eso, hay muchísimo trabajo para hacer. Bueno, se nos va yendo el tiempo, por eso te apuraba un poco, pero me quedo con esta última pregunta. ¿Esa modificación de la ley de pymes tenés esperanza que salga este año, el año que viene? ¿Cómo está eso? Mira, eso está en la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores. Se tenía que entrar y firmar hoy. Me dicen que no pueden, Ajá. que posiblemente va a ser el próximo martes. Y tenemos la esperanza, pero teníamos la esperanza en el mes de enero. Hoy ya estamos terminando julio y todavía no entró en plenaria. Hay que empujar ahí, hay que... Sí, pero tenemos la esperanza, o sea, yo particularmente, que es una ley que se puede aprobar rápido. Claro, no tendría que tener conflicto. Si es para el bien de la gente en general y para la gente que está en la MIPYME de todos los partidos. Aparte que yo creo que si nosotros conseguimos que en septiembre apruebe senadores, pase a diputados, nosotros podemos tener para diciembre la ley aprobada. Quedemos con esa idea y con esa esperanza y vamos a insistir también en los medios donde estamos porque, a ver gente, aquí se define mucho el día a día de las personas comunes que necesitan el sustento de su familia. Gracias a estas MIPYMES mucho le puede poner a su hijo en la universidad. Es un círculo virtuoso también el que se genera si hay condiciones apropiadas. Si no estimulamos esto, la gente termina o pidiendo trabajo al Estado o delinquiendo, que es lo más grave, que es otro tema que algún día hablaremos, la inseguridad también, ¿no? Que es otro impuesto también que pagamos. Aparte que yo creo que hoy el joven quiere ser emprendedor, quiere ser independiente. ¿Cierto? Está la característica en el gen del joven de hoy. Entonces hay que incentivarle, pero hay que ayudarle. Claro, exactamente. Bueno, qué gusto, qué interesante charla, Luis, te agradezco mucho. Nos debíamos esta charla, pero siempre nos cruzamos en las actividades, que en la Expo, que en la UIP, pero ahí siempre es todo más apurado, digamos. Hoy pudimos hablar una hora. ¿Tenés visión, ves el vaso medio lleno de Paraguay aún así? Yo siempre el vaso medio lleno, siempre. ¿Sí? Yo, onda positiva, nunca pesimista.
Nunca. A pesar a veces, mira que a veces te levantás y el senador que vino del Chaco y es pequeño, por no decir chaqueñito, dice una macana. Después ves que otra se pone un pañuelo y canta una polca. Y vos decís, ¿cuándo van a legislar para nosotros? ¿No te desilusiona un poco a veces eso? Sí, evidentemente esta ley de MIPYME presentamos con el gobierno anterior, claro. ¿Verdad? Y todavía no se trató en plenaria. Pero siempre trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque no podés desmotivarte. O sea, claro, es un sector de la economía tan pero tan importante, y no hay mucha gente o gremios que se ocupan de este sector en los problemas transversales de base. Porque vos tenés que consolidar la base para que la empresa después crezca sola. Claro, ¿verdad? Claro. Y estamos hablando de 320.000 microempresas y 46.000 pequeñas y medianas, donde tienen que tener reglas diferentes a una empresa grande. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, cuesta que la gente hoy entienda. Hoy creo que muchos políticos están entendiendo, pero cuesta dar el segundo paso, el hacer. Claro. El hacer. No quedarse en el discurso. Exacto. Y ahí es donde todavía nos está faltando. Porque mira que en las campañas todos, en algún momento dado, mencionamos las MIPYME, van a ser las hijas mimadas, van a ser las más atendidas y después cuesta cumplir eso. Todos se llenan la boca de las MIPYME. Todos se llenan la boca. Claro. ¿Verdad? Pero después hay que pasar a la acción. Hay que trabajar y hay que trabajar más rápido. Pero yo siempre digo, esto es una carrera de resistencia, no es de velocidad. No es de velocidad. Es de resistencia. Y esta es una carrera que arrancó en el 2020 y no va a parar. O sea, cuando yo no esté más, van a venir otros y otros y otros. Y hoy hay esa visión de que hay que mejorar para que se pueda mejorar la microeconomía. ¿La federación está en FEPRINCO, está integrada a otros gremios? No, la federación hoy está conformada por 28 gremios. Ok. 25 son gremios de Asunción, 2 son de Alto Paraná y 1 es de Pedro Juan Caballero. O sea, todavía pueden aglutinarse mucho más. Muchísimo, muchísimo. Nosotros aglutinamos solamente gremios. Ok. Solamente gremios. Porque es una federación de gremios. De gremios, exacto. Correcto. Bueno, vamos a ir estimulando también eso para que se acerquen más gremios, porque de hecho hay muchísimos en todo el país y se siguen creando nuevas MIPYMES todos los días, ¿no? Todos los días. Hoy con las redes sociales claro, dio un salto gigantesco, porque hoy ya no necesitas un espacio físico para vender. Me queda un minuto. ¿Tenés esperanza de que haga un buen gobierno Santi Peña? Tengo esperanza si le dejan. Si le dejan, tengo esperanza. Él parece un chico preparado, ¿no? Él es una persona preparada. Yo tuve la oportunidad de conocerla a él cuando estaba ya en el Banco Central, después como ministro de Hacienda, después cuando se presentó, tuvimos muchas charlas con sectores de MIPYMES. O sea, él es una persona que sabe hacia dónde, pero le tienen que dejar. Bueno, ese gran dilema siempre en nuestra política, ¿no? Si nos dejan, dice la canción de Luis Miguel, si le dejan en este caso. Luis, un gusto enorme, vamos a seguir hablando. Un muchacho que comenzó con su baldocería alquilada y bueno, hoy está acá todavía viendo el vaso medio lleno y eso es muy bueno que ocurra. Es un buen mensaje para nuestra gente más joven también. Se puede, gente, claro que se puede. Gracias, Luis. Al contrario, a vos, Mario. Gracias a ustedes por acompañarnos. Una buena noche para pensar un poco en casa y soñar con el país que nos merecemos. Volvemos aquí siempre en Mega TV.